Les saluda Alejandro Castro. Soy socio de la firma Unión Andina Intellectual Property de Lima, Perú. Y para mí es un placer poder conversar con ustedes en esta primera sesión, en la cual abordaremos el concepto o desarrollaremos el concepto de las marcas no tradicionales. Seguramente ustedes, si es que son abogados o si es que son ejecutivos de empresas y obviamente quizás tienen que proteger o están desarrollando signos o marcas que van más allá de aquellas marcas tradicionales, como por ejemplo las marcas denominativas o mixtas, que podemos pensar en Coca-Cola y pensamos en el nombre y en el logotipo o cualquier otra marca conocida. También están esas otras categorías de marcas no tradicionales cuyo objetivo es generar vinculaciones mucho más profundas en el consumidor. Así, por ejemplo, si escuchamos una marca de sonido, por ejemplo, el rugido del león de la conocida marca MGM, de Metro Goldwyn Mayer, o también la marca o la forma de botella de la Coca-Cola, la botella Contour de Coca-Cola, que es bastante distintiva, también eso permite generar asociaciones con el consumidor. Pero estas asociaciones no necesariamente son visuales, que son las marcas más tradicionales, sino también está, claro está, la posibilidad de generar marcas auditivas, marcas táctiles o inclusive olfativas. Entonces, en esta sesión vamos a hablar cómo están reguladas este tipo de marcas, particularmente en la comunidad andina. Antes de ello y antes de entrar de lleno en la regulación andina, hagamos un repaso de la normativa o de tratados internacionales que ya desarrollan ese aspecto particular de las marcas no tradicionales. Así, por ejemplo, tenemos al acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual desarrollados vinculados con el comercio, los ADPIC, en el cual en el artículo 15 señalan que la representatividad gráfica no es obligatoria. Esto ya es una primera señal importante para los operadores del mercado, en el sentido que una marca quizás no necesariamente tenga que tener representatividad, es decir, una representación gráfica. Por ejemplo, cuando presentamos una solicitud de registro, seguramente hay que, y de hecho es así en la mayoría de los casos, hay que presentar un espécimen de la marca, ¿no? Y normalmente se presenta, si es una marca gráfica, el logotipo, ¿no? Eso se denomina representación gráfica. Em, Sin embargo, esa disposición del artículo 15 de la ATIC da esa posibilidad inclusive, ¿no? Es decir, cabe la posibilidad que inclusive no necesariamente o obligatoriamente tenga representación gráfica. Entonces, ese es un primer antecedente a tomar en consideración. A partir de ello, y ya entrando en foco de la decisión 486, que justamente vino o entró en vigencia a partir de todos estos cambios que se produjo como consecuencia de los ADPIC. En la decisión 486, en el artículo 134, justamente se reconocen una serie de signos distintivos que pueden ser o que pueden constituirse como marcas. Y en este listado, que es abierto, se señala un sinnúmero de posibilidades, ¿no? Incluyendo marcas eh, táctiles, que pueden estar también compuestos por otro tipo de, quizás, de colores, inclusive, eh, o combinación de colores, ¿no? Entonces, a partir de ello, más allá de que el listado ejemplificativamente ponga algunos tipos de signos distintivos, lo importante es que el artículo 134 de la decisión 486 es un listado abierto, es decir, las posibilidades son infinitas. Ahora, a pesar que tiene ese listado abierto, aún la decisión 486 señalan dos requisitos sustanciales, más allá de lo que hemos hablado de esa posibilidad, porque es una posibilidad que señala el ATPIC, de que no necesariamente tenga representatividad gráfica, pero sin embargo en la 486 se señalan dos requisitos sustanciales. Como ya pueden imaginarse, es la representación gráfica y por el otro lado que sean distintivos.
distintivo, es decir, que tenga la vocación de distinguir un producto o servicio, y la representación gráfica, como previamente les estuve señalando, es que el signo puede estar contenido o pueda estar delimitado por, a través de un objeto que pueda ser representado en una solicitud, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Imagínense registrar una marca que no tenga una manera de expresarla concretamente. ¿Cómo se podría ejercer protección sobre esa marca si no sabemos la delimitación sobre este objeto? O inclusive no podemos conocer eh, en particularidad este objeto mismo de protección. Es por ello que la representación gráfica es tan importante. Por un lado es cómo vamos a proteger algo que no sabemos exactamente cuáles son sus límites. Y por otro, eso es respecto a los operadores del mercado, ¿cómo sabemos si esa marca nos está afectando o no a derechos que ya podríamos obtener previamente, ¿no? ¿Cómo podemos ejercer nosotros, por ejemplo, nuestro derecho de oposición en una solicitud de registro de marca si es que no tiene representación gráfica? No puedo saber cuáles son los derechos que obviamente recaerían en esa solicitud. Entonces, la representación gráfica también genera seguridad jurídica en el entorno, en el mercado. Entonces, digamos que ese es el fundamento por lo cual es importante la representación gráfica. Ahora, sumado a ello, luego en el año 2009, el Tratado de Marcas de Singapur, que es un instrumento internacional administrado por la OMPI, finalmente pone en escrito lo que son marcas no tradicionales. Y esto es importante porque es el primer instrumento a nivel internacional, es decir, que hay un consenso internacional en el cual finalmente se habla de las marcas no tradicionales. Y obviamente dentro de este tratado y en su reglamento se habla de una serie de marcas no tradicionales, como por ejemplo, también hablan de marcas holográficas, marcas en movimiento y también otras marcas que obviamente no pueden ser susceptibles a la vista, que también obviamente son las marcas olfativas, ¿no? En el reglamento, la regla 3 propiamente, el reglamento del Tratado de Marcas de Singapur, señala una serie de requisitos que las oficinas podrían, porque no es obligatorio que las oficinas necesariamente cumplan con esos requisitos que el tratado propone, pero te dan ciertas indicaciones de lo que podría tratarse o cómo podría la oficina de cada país contratante o cada país que se haya adherido al tratado pueda poner como requisitos para que el administrado pueda solicitar sus marcas que sean no tradicionales, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta, que a la fecha, ya siendo 2024, las marcas no tradicionales ya son una parte importante de la regulación a nivel internacional, ¿no? Y volviendo a la comunidad andina, como dijimos, la representación gráfica sí es un requisito. Ahora, si pensamos en marcas sonoras, uno puede pensar cómo es el requisito de una marca auditiva. Y bueno, normalmente, por ejemplo, ¿no? Acá en la Oficina de Propiedad Industrial del Perú, uno tiene que presentar un pentagrama. Y es una manera de representar un jingle, por ejemplo, ¿no? Y esa es una manera bastante concreta y específica en la cual una, ter una, tercer, una tercera persona que quiera oponerse a una solicitud de una marca auditiva pueda entender de qué se trata la marca auditiva viendo el pentagrama, ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo de que sí se puede representar gráficamente estas marcas no tradicionales como son eh, propiamente las marcas auditivas, ¿no? También tenemos el caso de las marcas táctiles, por ejemplo, en la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia existen también los registros de marcas táctiles. Por ejemplo, el caso de Old Park, cuyo solicitante eh, pudo presentar la solicitud propiamente de esta marca táctil, que es básicamente la forma corrugada de la botella de vidrio, pero que con la descripción bastante detallada pudieron cumplir con el requisito de representatividad. Es decir, a través de la descripción altamente detallada de este aspecto táctil, un tercero o el solicitante mismo o la autoridad al momento obviamente de leer esta descripción puede luego otorgar
derechos sobre esa marca táctil cuyos límites son bastante claros, a partir de esta descripción bastante específica, ¿no? Ahora, ciertamente hay retos que se deben tener en consideración. Y, por ejemplo, tenemos las marcas olfativas. En la comunidad andina, a la fecha, no se encuentra las entidades públicas, las entidades administrativas en los países de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, a la fecha no han registrado marcas olfativas porque justamente eh, es un reto bastante importante. ¿Cómo podemos representar una marca olfativa? Alguien podría hablar de fórmulas, pero la pregunta es, ¿una fórmula realmente representa a la marca olfativa? Porque recuerden que la idea es que las marcas puedan distinguir un producto o servicio asociado al consumidor. Entonces, también tienen que, de cierta manera, representar la experiencia que tiene el consumidor, ¿no? Pero una fórmula de un perfume, por ejemplo, no representa exactamente eso. Así que en este caso, ya el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en una interpretación prejudicial, ha señalado que estos retos, que obviamente son parte del registro de ese tipo de marcas no tradicionales, las tiene que resolver la entidad administrativa, la entidad competente, y no trasladar la carga al administrado, ¿no? Bueno, les agradezco por sumarse y poder ver este video y seguramente nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.